Entonces, esta clase del 20, la clase del 27 y la clase del 3 de junio. Entonces, recordemos que el parcial final de la asignatura está abierto desde el 1 de junio hasta el 7 de junio. Entonces, ya está listo. Vamos a revisar por acá. Vamos a revisar por acá la plataforma. Entonces, corte 3. Listo. Entonces, por acá tenemos, bueno, entonces por acá tenemos que la entrega del taller es hasta máximo el día 31 de mayo. Entonces, la entrega del taller que están realizando en este momento, la fecha máxima será el 31 de mayo. Y el examen final, que todavía no se puede ver, sino se verá hasta el 1 de junio, hasta el 7 de junio. Entonces, es la última semana. Entonces prácticamente nos quedan 2 semanas. Esta clase, entonces, o en esta sesión, vamos a trabajar algo sobre algunas aplicaciones de la derivada y vamos a trabajar algo sobre el programa GeoGebra. ¿Sí? No sé si lo conozcan, no sé si lo han trabajado, no sé si lo han visto. Creo que sí, Sí, creo profe, que el taller pasado ya lo habíamos visto. eso sí, habían hecho unos gráficos por ese lado. Pero entonces vamos a ver un poquito de cositas más avanzadas con el programa que nos permiten pues, solucionar algunos ejercicios del taller que estamos trabajando. Entonces, pues lo que nos demoremos prácticamente aquí en la clase. Bueno. Entonces, en principio, pues vamos a trabajar lo que son máximos y mínimos. Máximos y mínimos de una función. Bueno, entonces máximos y mínimos de una función. Entonces, si nosotros tenemos una función, pero me acomodo aquí, ya, ahora sí. Si nosotros tenemos aquí una función, voy a graficar por acá una función. Entonces tenemos por acá el plano cartesiano. Por acá. Tenemos algo como esto. Entonces recordemos que este es el eje X, este es el eje Y, esta es la función f de X. Entonces nosotros podemos encontrar con ayuda de la derivada, podemos encontrar con ayuda de la derivada lo que se conoce como los puntos máximos o mínimos de una función. Entonces en este caso sería un punto máximo, y en este caso tendríamos un mínimo en esta función. Un máximo y un mínimo en la función. Entonces, en este orden de ideas, ¿qué sucede acá? Pues en este caso, pues es donde la función o prácticamente la tangente es igual a 0. Entonces, la pendiente de la tangente es igual a 0. Entonces, cuando nosotros hallamos que esta pendiente o que esta derivada es igual a 0, entonces encontramos los máximos o los mínimos de una función. Entonces recordemos que ¿qué es la derivada? Entonces en principio la derivada es la pendiente de la recta tangente en un punto dado. Entonces, como la derivada es la pendiente de la recta tangente, entonces vamos a utilizar este mismo concepto o esta misma definición para decir cuándo esa pendiente es igual a 0. Entonces, cuando encontramos un máximo, cuando la pendiente es igual a 0, y cuando encontramos un mínimo, también cuando la pendiente es igual a 0. Si la pendiente es diferente de 0, entonces estamos en cualquier otro lado. Para ello, pues entonces usamos lo que se describe en matemáticas como el criterio de primera derivada. El criterio de primera derivada. Entonces, vamos a hallar un máximo o un mínimo entonces en una función. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo,
Entonces, f de x va a ser igual. Entonces, por aquí tengo una función que se llama menos 2x al cuadrado menos 4x más 5. Tenemos esta función. Entonces, esta función, pues bueno, digamos que por sus características, ¿sí? Ya las conocemos un poco. Si es una x al cuadrado, pues es una parábola, y si es negativa, entonces es una parábola que abre hacia abajo, ¿sí? Es una función que abre hacia abajo. Entonces, de por sí tiene un máximo, ¿sí? Pero vamos a suponer que no conocemos esa situación, desconocemos si tiene un máximo o un mínimo para nosotros aplicar aquí los pasos. Entonces, en principio, lo que vamos a hacer es derivar la función. Entonces, lo primero que vamos a hacer es derivar la función. Vamos a derivar f de x. Entonces, sería f' de x, miren aquí, f' de x es igual, entonces a menos 4x menos 4. ¿Qué es lo que estamos hallando aquí o qué fue lo que encontramos aquí? Recuerden que esto es el conjunto de todas las posibles pendientes. Entonces, esas son todas las pendientes. ¿Sí? Entonces, todas las pendientes habidas y por haber, son todas las pendientes, ¿sí? La que recorren toda la función, alrededor de la función y demás. Pero estamos encontrando una en especial. Estamos buscando cuando la pendiente sea igual a 0, teniendo en cuenta pues aquí el ejemplo que estamos aquí trabajando. Entonces, el siguiente paso, pues entonces, atendiendo que si la pendiente es igual a 0, pues entonces igualamos f' de x igual a 0, ¿cierto? Atendiendo de que ¿qué estamos buscando? Si la pendiente, si la derivada es la pendiente, entonces estamos buscando la pendiente igual a 0. Si nosotros igualamos f' igual a 0, podemos despejar x. Despejar x. Entonces tendríamos 0 es igual a menos 4x menos 4. Si vamos a despejar x, entonces este 4 que está restando pasa a sumar, entonces 4 es igual a menos 4x, y ese menos 4 que está multiplicando pasaría a dividir, entonces quedaría 4 sobre menos 4 es igual a x, o sea, 4 entre 4 daría 1, entonces quedaría menos 1 igual a x. Listo. Ojo, ¿qué acabamos de encontrar? ¿Qué acabamos de hallar? Entonces, que en este punto X, ¿sí? En este punto X, ¿cierto? Entonces tenemos un punto aquí relativo, ¿sí? Un X, ¿sí? Un X, ¿sí? Entonces, estamos hallando de que en ese punto X, en el eje X, puede haber o un máximo o un mínimo. Entonces, en este caso, podemos tener o que exista un máximo, ¿sí? Que puede haber un máximo o que puede hallarse un mínimo. O sea, todavía no sabemos. Lo que sabemos es que ese es un punto, pues es el punto crítico, ¿sí? El punto donde posiblemente hay algo ahí. ¿Listo? Después de eso, entonces, para hallar si es un máximo o un mínimo, entonces hacemos el último paso y es reemplazar este valor de x. Entonces vamos a reemplazar ese valor de x, entonces ese valor de x en f de x, o sea, en la función original. ¿Sí? Entonces vamos a reemplazar este valor de x en la función original. ¿Sí? Fíjense que este f de x no tiene prima. Entonces decimos si x es igual a menos 1, entonces vamos a reemplazarlo en f de x, o sea, en la función original. Sería f de menos 1 es igual a menos 2 por menos 1 al cuadrado, menos 4 por menos 1, más 5. ¿Sí? Entonces reemplazamos en la función original. Esto va a ser igual, entonces menos 2, menos 1 al cuadrado daría 1, menos por menos más, 4 por 1 4, más 5. Entonces esto daría menos 2, más 9, o sea, daría 7. ¿Listo? 7. Listo. ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente encontramos que hay un máximo en la función. ¿Listo? Que hay un máximo en la función. Entonces,
¿Por qué hablamos de que exista un máximo? Entonces, en principio, porque el resultado fue positivo. ¿Listo? Entonces, en principio, porque el resultado dio positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que el punto máximo o el punto más arriba o el punto más alto de esa función que el punto máximo de esa función pues es 7. ¿Sí? Entonces, ahorita la vamos a trazar, ahorita vamos a utilizar el GeoGebra y vamos a verificar estos datos. Pero entonces, ¿qué hemos hecho? Entonces, tenemos una función cualquiera, tenemos una función, por ejemplo, menos 2x menos 4x más 5. Luego derivamos la función, entonces eso es lo más importante, derivamos la función, entonces aquí tenemos la derivada, igualamos a 0 y despejamos x. Entonces al despejar x encontramos el punto en el eje x. Despejamos, hallamos el punto en el eje x donde hay un máximo o hay un mínimo. Para hallar si hay un máximo o un mínimo, entonces reemplazamos en la función original y encontramos el valor máximo de esa función. Ojo, entonces, ¿qué pasa? Como esta es una x al cuadrado, entonces solo vamos a tener un punto máximo o un punto mínimo. ¿Sí? Entonces, como esta es una x al cuadrado, solo vamos a tener o un punto máximo o un punto mínimo. Si tuviéramos un polinomio mucho más grande de 3, 4, pues entonces tendríamos varios máximos o varios mínimos frente a la situación. Preciso, están haciendo un arreglo. Bueno, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio para profundizar y luego pasamos al GeoGebra a trabajar. Bueno, entonces aquí tenemos que f de x es igual, entonces coloquemos aquí, es igual a 3x al cuadrado menos 4x menos 3, ¿listo? Vamos a hallar si tiene un máximos o mínimos, ¿listo? Si es Profe, un ¿podemos hacer máximo. uno solamente con X a la 2? Sí, ahorita vamos a hacer uno con x a la 3, ¿listo? Pero entonces para profundizar aquí el tema y demás. Mira los pasos. Entonces, primer paso. Primer paso, derivar. Ahorita hacemos un x a la 3. Entonces, derivar. Entonces, la derivada de la función, o sea, el f' de x va a ser igual a 6x menos 4. ¿Listo? Entonces, fíjense que el primer paso es derivar. Primer paso, derivar. Segundo paso, entonces, igualar f' de x, ojo, f' de x a 0 y despejar x. ¿Listo? Y despejar x. Entonces, en este caso sería 0 es igual a 6x menos 4. Entonces, este menos 4 está restando, pasa a sumar. Entonces, sería 4 es igual a 6x. Y este 6 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, mitad de 4, 2 y mitad Profe, de ¿por qué da 0 6, ahí? 3. Porque estamos igualando f' igual a 0. O sea, no pusiste atención ahorita, ¿cierto? Entonces, Tal vez un poco. ¿por qué? ¿Sí? Porque mira, entonces para hallar un máximo o un mínimo, la pendiente tiene que ser igual a 0. O sea, es donde la pendiente es igual a 0.
¿sí? Entonces, para que la tangente dé exactamente sobre el punto, la pendiente debe ser igual a 0. Entonces, nosotros sabemos que la derivada es la pendiente de la recta tangente. Entonces, que la derivada es la pendiente de la recta tangente. Cuando nosotros derivamos, cuando efectuamos la derivada, entonces encontramos todas las posibles pendientes de esa función, todas las posibles pendientes. Pero estamos aquí añadiendo un concepto más, y es que el máximo o el mínimo de la función se encuentran cuando la pendiente es igual a 0. De ese modo, entonces, f' va a ser igual a 0. Entonces, f' es igual a 0. Entonces, si nosotros igualamos a 0, entonces ya podemos despejar la x como lo que estamos haciendo en el ejercicio siguiente. Entonces, aquí f' es igual a 0 para poder encontrar si es un máximo o un mínimo. Entonces, por eso utilizamos ese concepto en el que la pendiente de la recta tangente tiene que ser igual a 0. Entonces, como tiene que ser igual a 0, entonces por ese modo, entonces aparece ese 0 allí. Entonces, despejamos la x, entonces, y despejar x. Entonces, este 4 que está restando pasa a sumar, este 6 que está multiplicando pasa a dividir. Simplificamos, mitad de 4, 2, mitad de 6, 3, y nos quedaría 2 tercios es igual a x. Si dividimos 2 entre 3, 2 dividido 3, entonces eso daría más o menos 6, perdón, 0,6. En este punto, entonces, ojo, este punto no nos dice, bueno, nos comenta, nos apunta que en este puede haber o un máximo o un mínimo en la función. Entonces puede haber o un máximo o un mínimo en la función. ¿Listo? O un máximo o un mínimo en la función. Para hallar si es máximo o es mínimo, entonces vamos a reemplazar en la función original. Entonces, ¿qué tomamos? Reemplazamos, que es el último paso. Reemplazar x, ¿sí? Reemplazar x en f de x. Ojo, es reemplazar x en la función original, no en la prima. ¿Listo? No en la prima ni nada, sino en la función original. Entonces, en este caso, si x es igual a 0,6, entonces reemplacemos f de 0,6 va a ser igual, miren la función original, 3 por 0,6 al cuadrado, menos 4 por 0,6 menos 3. Listo. Revisemos cuánto da eso. 0,6 al cuadrado por 3 daría 1,08. Más por menos menos. Entonces 4 por 0,6 daría 2,4 menos 3. Listo. Y haciendo toda esa operación, 1,08 menos 2,4 menos 3 nos daría menos 4,32. Listo. ¿Eso qué quiere decir? Que como nos dio un punto, nos dio signo negativo. Como nos dio signo negativo, entonces tenemos acá un mínimo en la función. Un mínimo en la función. Entonces tenemos un mínimo. Y la coordenada de ese punto mínimo, entonces el punto estaría dado en la coordenada 0,6, una coma grande, menos 4,32. ¿Listo? Entonces ahorita revisamos la función, vamos a revisarla ahorita en el GeoGebra. Primero pues toda esta parte algebraica. Entonces, fíjense ahí, tenemos una función, entonces la función original, la función f de x, vamos a hallar si tiene un máximo o un mínimo, entonces derivamos, el primer paso es derivar, luego igualamos f' de x igual a 0 y despejamos x. Al despejar x, obtenemos un punto en x que es 0,6, pero este punto, ojo, solo nos dice o solo nos explica o solo nos muestra que ahí hay algo raro. O puede haber un máximo o puede haber un mínimo en la función. Para saber si es máximo o mínimo, entonces reemplazamos ese valor de x en la función original.
Al reemplazar en la función original nos dio un número negativo, ¿sí? Nos dio un dato negativo que simboliza que la función tiene un punto mínimo, ¿sí? Que hay un punto mínimo ahí en la función. Hay un punto mínimo. Hay un punto mínimo. Bien. ¿Alguna pregunta frente a estos dos ejercicios? No, señor. Listo, muy bien. Vale. Vamos a hacer uno un ¿Profe poquito... siempre va a ser igual a 0? Sí. Bueno. Siempre va a ser igual a 0. Listo. Bueno. Entonces vamos a hacer otro ejercicio ya un poquito más complejo. Un poquito más complejo. Entonces tenemos aquí... Entonces tenemos que f de x es igual entonces a x al cubo menos 6x al cuadrado más 8x. ¿Listo? Esa es la función. Entonces, fíjense aquí, ya es un polinomio de grado 3, o sea, es una función cúbica. Entonces, vamos a ver qué sucede con una función cúbica. Primer paso. Entonces, el primer paso es derivar. Listo. Entonces, f' de x es igual. Entonces, f' de x es igual a 3x al cuadrado menos 12x más 8. Listo, fíjense ahí. Entonces el primer paso es derivar, ¿sí ven? Entonces ahí derivamos 3x al cuadrado menos 12x más 8. Segundo paso. Entonces, igualar, entonces fíjense aquí, igualar f' de x igual a 0. ¿Sí ven? Entonces f' siempre va a ser igual a 0 en el segundo paso. Y despejamos x. Bueno, ¿qué tenemos aquí de especial? Que si nosotros igualamos a 0, entonces sería 0 es igual a 3x al cuadrado menos 12x más 8. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Es un polinomio de grado 2, o sea, es una función cuadrática, y entonces debemos pues, utilizar la ecuación de la función cuadrática o la ecuación cuadrática para solucionarla. Entonces, recuerden que la función cuadrática es x es igual a menos b más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces, fíjense que para poder solucionar ese punto, o bueno, este paso, ¿sí? De hallar las x, entonces, solucionar esa cuadrática debemos usar pues, la ecuación cuadrática que particularmente usamos al final de matemática básica. Entonces, ¿qué es lo más importante de este polinomio? ¿Quién es A? ¿Quién es B? ¿Y quién es C? Entonces, A en este caso pues sería 3, B en este caso valdría menos 12 y C en este caso valdría 8. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos con esta cuadrática? Entonces, decir quién es A, quién es B y quién es C. ¿Listo? Entonces, fíjense ahí, ojo con los signos, tengo que tener cuidado con los signos. Y ahora sí, después de saber quién es A, quién es B y quién es C, entonces reemplazamos en la ecuación. Entonces sería menos B, o sea, menos 12, más o menos la raíz, entonces de menos B, o sea, menos 12 al cuadrado por menos 4. Ojo, este signo menos es de la formulita, entonces menos 4 por A que vale 3 por 8 que vale C. Miren, ahí estamos reemplazando los datos sobre 2 por 3. Listo, fíjense aquí. Entonces, ya sabemos quién es A, quién es B y quién es C. ¿Sí? Entonces, ya sabiendo eso, reemplazamos. Entonces sería menos B, miren acá, más o menos B al cuadrado, menos, ojo que este es el mismo menos de la formulita, fíjense ahí, 4, el 4 también es de la formulita, el valor de A que vale 3
el valor de C que vale 8. Todo dividido entre 2A, o sea, 2 por 3 en este caso. Bueno, entonces en este caso X va a ser igual. Entonces vamos a solucionar, ya reemplazamos, pues solucionamos. Entonces sería 12, menos por menos más, entonces sería 12. Más o menos, fíjense que ahí se mantiene los signos. La raíz de 12 por 12 daría 144. Los signos del segundo término, entonces daría negativo, entonces menos 4 por 3, 12, entonces 4 por 3 por 8, 4 por 3 por 8 daría 96. Listo. Y todo dividido entre 6. 3 por 2, 6. Bien, entonces aquí seguimos. X va a ser igual, entonces a 12, más o menos. Entonces la raíz, entonces restemos ahí, 144 menos 96, daría 48. Sobre 6. Entonces esto sería igual, entonces a 12 más o menos, entonces la raíz de 48. La raíz de 48, 6,9. Dejémoslo así, 6,9 sobre 6. Entonces fíjense que cuando nosotros aplicamos esta formulita, la que está entre ese cuadro rojo, entonces cuando aplicamos esto y cuando tenemos una función cuadrática, particularmente salen dos respuestas, una con el signo positivo y una con el signo negativo. Entonces x1 o nuestro primer punto sería igual a 12 más 6,9 sobre 6. ¿Listo? Usamos primero el signo más. Entonces sería 12 más 6,9. Daría 18,9. Sobre 6. Entonces dividido 6, 3,15. ¿Listo? Entonces esa es la primera respuesta. La respuesta número 2, entonces x2. 12 menos 6,9 dividido 6. Y esto va a ser igual a, entonces 12 menos 6,9, 5,1 sobre 6. Y esto va a ser igual 0,85. Listo. Entonces fíjense qué acabamos de encontrar. Entonces los puntos en X, entonces, los puntos en X donde posiblemente puede haber o un máximo o un mínimo. Entonces no sabemos. ¿Sí? Entonces pueden haber o un máximo o un mínimo o dos máximos, o bueno, en este caso puede tener un máximo y un mínimo, ¿sí? Entonces puede ser un pedazo arriba y otro pedazo abajo, muy parecido al ejemplo que hice al principio. Pero entonces, fíjense, pues digamos que entre más sea elevado el polinomio, más situaciones se van a presentar. Entonces vamos a hallar si son máximos o mínimos. Entonces, ¿dónde es máximo y dónde es mínimo? Entonces vamos a reemplazar. Entonces, reemplazar en f de x. Ojo, vamos a reemplazar en la función original. Bien. Entonces, vamos a reemplazar el primer dato, o sea, vamos a hacer f de 3,15. Entonces, esto es igual a 3,15 al cubo menos 6 por 3,15 al cuadrado más 8 por 3,15. Bueno, vamos a revisar eso, cuánto da. Y el otro entonces sería f de 0,85. O sea, sería 0,85 al cubo
menos 6 por 0,85 al cuadrado más 8 por 0,85. Listo, y revisemos qué da ahí. Vamos a hacer esos datos. Menos 3 menos 3,079. Menos 3,1 más o menos aquí. Más o menos. Listo. Y en el otro, a ver. Me dio 3,1 pero positivo. Aquí da 3,1, bueno, positivo. Aproximadamente. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir o qué quiere expresar? Que en el primero, entonces en este punto, hay un mínimo y en el otro hay un máximo. ¿Listo? Entonces, ahí está. Entonces, ¿qué hicimos? Los mismos pasos, solo que un poquito más complejos. Tenemos una función x al cubo. Vean aquí una x al cubo. Derivamos. Al derivar, entonces, pues obtenemos una x al cuadrado. Un polinomio de grado 2. Igualamos f' igual a 0. Miren aquí, cuando igualamos f' igual a 0, entonces podemos aplicar la función cuadrática sobre este x al cuadrado. Reemplazamos y solucionamos. Al solucionar, entonces obtenemos 2 puntos. Obtenemos 2 puntos. Un 3,15 y un 0,85. Que en este caso son los puntos en x donde posiblemente hay un máximo o un mínimo. No sabemos si son máximos o son mínimos. Para saber eso, entonces necesitamos reemplazar en f de x, o sea, en la función original. Al reemplazar, entonces obtenemos los datos que en el 3,15, pues es un punto mínimo, y en 0,85 hay un punto máximo. Entonces, si nosotros queremos dibujar más o menos esa función, bueno, entonces dice que en el punto 0,85 hay un máximo. Entonces vamos a decir que este es más o menos por acá. O sea que por aquí habría un máximo. Este sería el 0,85. Y en el 3,15, vamos a ponerlo por acá, por ejemplo, 3,15, tenemos un punto mínimo, o sea, por acá. ¿Eso qué quiere decir? Que la función viene por acá, va a dar un giro por acá y va a quedar algo así. O sea, es una función más o menos de este estilo. Este es el eje X, este es el eje Y. Entonces, fíjense cómo podemos trazar gráficos. Fíjense cómo podemos trabajar gráficos de esa manera. Entonces, por eso nosotros en el primer corte no hacemos gráficos de este estilo. No hacemos gráficos X a la 3, ni X a la 4, ni de orden superior, porque en principio necesitamos otro tipo de herramientas como es la derivada. Entonces, la derivada nos permite hallar los puntos máximos y mínimos de una función. Entonces, si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, lo que es la fluctuación, la velocidad, temperatura, presión, cualquier variable, nosotros al aplicar la derivada estamos hallando o los puntos máximos o los puntos mínimos de cualquier situación que estamos trabajando. Entonces, como ustedes saben, la derivada se aplica prácticamente a todas las ramas y a todas las carreras, bueno, programas y demás.
Entonces, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, estadística, entonces estamos hallando el mínimo de error, el máximo de población. Cuando estamos hallando, por ejemplo, en ondas, entonces estamos hallando su velocidad, su aceleración. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de electricidad y magnetismo, entonces estamos hablando por allá de las corrientes, de la diferencia de potencial y demás. Entonces, fíjense que por eso la derivada es tan versátil y pues es una de las herramientas que más se usa pues en la matemática y sobre todo pues en este tipo de aplicaciones. Bien, no sé si tengan alguna duda frente a esto y vamos al GeoGebra. No, profe, por mi parte no. Pues está fácil, pero está largo. Larguito. Bueno, entonces vamos a hacerlo aquí en el GeoGebra. Vamos a ir un momentico al GeoGebra. El GeoGebra. El GeoGebra clásico, recuerden que ese es el mejor de todos, el que nos permite manejar pues, prácticamente todas las funciones. Entonces, ustedes ya tuvieron un primer acercamiento aquí al GeoGebra. Vamos a graficar las funciones, vamos a hacer los ejercicios que hicimos ahorita manuales. Vamos a colocar aquí menos 2x al cuadrado menos 4x más 5. Esa es la primera función que nosotros estábamos trabajando. Entonces, fíjense que efectivamente, pues la gráfica tiene un máximo, ¿sí? Pero ¿en qué punto tiene ese máximo? Entonces, aquí un momentico, revisan aquí la función. Entonces, cuando nosotros damos clic sobre la función, aparecen aquí 3 puntos. En esos 3 puntos podemos darle puntos especiales. Entonces, cuando nosotros queremos hallar los puntos especiales de esa función, automáticamente aparecen las raíces, miren el A, el B, el punto de intercepto con el eje Y el máximo de la función en este caso, ¿sí? Y el máximo de la función en este caso. Entonces, fíjense que esta función tiene un punto máximo, ¿sí ven? Lo que acabamos de hallar de manera manual. ¿Cuál es el punto o cuál es el extremo de ese punto máximo? Fíjense acá. Vamos a deshabilitar el resto para no ponerle cuidado. Pero entonces este punto C, pues es obviamente uno de los puntos que estamos observando, ¿sí? Entonces fíjense ahí, las coordenadas, pues x igual a menos 1, recuerden que la coordenada siempre va xy, o sea, x igual a menos 1, y igual a 7. ¿Listo? Esa es una primera, el primer ejercicio que hicimos. Listo. Bien, vamos a encontrar la derivada de esa función. Vamos a encontrar la derivada de esa función. Entonces, bueno, permítame, voy a eliminar esto de acá, borrar. Dejemos este aquí, borrar. El punto extremo, que es el que estamos usando. Este punto C, que es el que estoy mostrando aquí. Listo, vamos a cambiarle de color. Vamos a ponerlo rojo para que se vea. Listo. Bien, entonces el punto rojo ahí. Vamos a hacer la derivada de esta función. Vamos a hacer la derivada de esta función. Entonces, fíjense, acá simplemente escribimos derivada y ahí automáticamente nos aparece derivada y función. Entonces, derivada y función. Entonces, cliqueamos ahí. Entonces, nos dice de qué función vamos a derivar. Entonces, vamos a derivar la función f de x, que es la que tenemos ahí. Entonces, la ponemos y él automáticamente nos saca la derivada. Miren acá. Entonces, esta sería la derivada. En este momento, pues no estamos haciendo uso o no necesitamos conocer la gráfica de la derivada, pero sí el valor de la derivada. ¿Listo? Sino el valor de la derivada. Vamos a hacer otra derivada. ¿Sí? Vamos a sacar la segunda derivada, por ejemplo, de esa función, la segunda derivada. Entonces, derivada. Entonces, fíjense que aquí en el tercer renglón dice derivada función y número de orden. Entonces, ese número de orden puede ser la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta derivada, no importa, ¿cierto? Entonces, vamos a clicar esa función, pues la función f de x. La función f de x. Y el número de orden, entonces vamos a hallar la segunda derivada, entonces le ponemos un 2. Y listo, automáticamente aparece la segunda derivada. ¿Listo? Entonces la primera derivada, la segunda derivada. Y supongamos que queremos hallar la tercera derivada, que obviamente nos va a dar 0. Entonces acá derivada. Entonces de la función, entonces sería
f de x y aquí 3. ¿Listo? La tercera derivada. Bien ahí. Entonces obviamente nos va a dar 0. Bien. Recuerden que GeoGebra pues no es, pues es un programa netamente pues gráfico. Puede hacer este tipo de cosas, pero ya una derivada muy grande, una derivada muy compleja, pues ya le queda muy difícil. Entonces, por eso no hay que abusar de él, ¿listo? No hay que abusar del programa para algunas. O sea, si usted pone una función y esa función aparece la gráfica es porque la puede derivar. Si no, no la podría derivar. Bien. ¿Listo? Preguntas. Vamos a hacer el otro. Preguntas. Por mi parte no, profe. Listo, Diego, gracias. Bueno, vamos a hacer el otro ejercicio, el otro que habíamos hecho. Profe, todo eso toca hacerlo en la gráfica. No, lo que pide el taller. Entonces aquí menos 4x menos 3. Bien, entonces aquí tenemos el segundo ejercicio. Aquí tenemos el segundo ejercicio. Como podemos observar en este gráfico pues tenemos un mínimo. ¿Sí? Tenemos un mínimo de la función. Vamos a hallar el punto mínimo. Entonces, borremos estas raíces que no nos interesan. Listo. Entonces el punto mínimo, fíjense aquí, ese es el punto C. Entonces la misma situación. Le ponemos aquí un punto rojo. Entonces este punto C, ¿sí? Este punto C, entonces es el punto mínimo que acabamos de encontrar. Vamos a verificar si ese fue el dato que nos dio. Entonces menos 0,6 y menos 4,32. Entonces, efectivamente, esos son los datos, sino que GeoGebra aquí los redondea. ¿Listo? Entonces, redondea ahí la situación. Lo mismo, si queremos hallar la derivada de la función, entonces derivada de la función f de x. ¿Listo? Entonces, ahí ya. Entonces, pues no, esto no hay que hacerlo. Esto no hay que hacerlo. Simplemente les estoy dando la herramienta que les permite solucionar el taller más fácil. Si no, pues entonces hacerlo a mano y ya. Es una forma de No, profe, verificar así que lo está que bien, así ustedes está están bien. haciendo está bien, ¿no? Porque, no sé, pues si estoy perdiendo aquí mi tiempo, pues sí. Entonces, es una forma de solucionar lo que estamos haciendo. Entonces, ahí está. Listo, entonces como ven, el programa le permite a uno pues hacer las derivadas, diferentes derivadas. Lo que dije, entonces no tan complejas porque el programa después ya no puede hacer. O sea, el programa llega hasta cierto punto y de ahí para allá no puede hacer más. Entonces ahí sí ya toca hacerlas de manera manual, pero pues el programa es lo suficientemente bueno como para resolver lo que estamos haciendo. Bueno, bien, entonces con esto pudimos comprobar que efectivamente esta función tiene un mínimo. Vamos a hacer el otro, el que hicimos de máximo y mínimo. Listo, entonces vamos a hacer aquí el x a la 3 menos 6x al cuadrado más 8x. Listo. Esta es la función que estábamos trabajando en el último ejemplo. Mírenla aquí. Entonces vamos a hallar los puntos máximos y mínimos. Entonces aquí puntos especiales. Deshabilitamos esto y dejamos solo los que nos interesan. Bueno, entonces fíjense acá. Puntos máximos y mínimos, efectivamente, voy a cambiarles de color. Entonces aquí configuración. Pongámosle acá un verde intenso. Ah, pero se confunde con el otro. Entonces, se confunde.
Bueno, entonces fíjense ahí los datos, 0,85 y 3,08 y 3,15 y menos 3,08. Entonces fíjense que en el primer dato, en el dato D, miren acá, que es efectivamente el que nos dio, entonces es un máximo y en el otro es un mínimo. ¿Listo? Vamos a verificar un momento aquí en la pizarra. ¿Listo? Miren, aquí está. En 3,15 dio pues el punto mínimo y en 0,85 dio el punto máximo. Efectivamente, como lo acabamos de trabajar, como lo tenemos acá. Entonces, fíjense, ahí ya el programa nos ayuda, nos permite hallar ahí la situación. Bien. Si queremos hacer la derivada, entonces derivada de una función, entonces f de x. Listo. Ahí tenemos la derivada. ¿Listo? Entonces la derivada. Bueno, entonces ahí pueden revisar, mirar. Allá con eso pues ya pueden trabajar ahí mejor. Vamos a ver la otra aplicación. Entonces hallar la recta tangente. Entonces, otra aplicación de las derivadas, pues en principio es la posibilidad de hallar la ecuación de la recta tangente. La ecuación de la recta tangente. Entonces, volvamos aquí a trazar el plano cartesiano. Listo, entonces vamos a tomar aquí. Listo, entonces vamos a tomar ahí la función. Vamos a revisar. Entonces, nosotros podemos trazar diferentes rectas tangentes y verificar el comportamiento de la gráfica, ¿sí? De una función. Entonces aquí podemos trazar varias rectas tangentes y verificar si la función pues va creciente o va decreciente. Entonces recordemos que si la pendiente de una recta, es positiva, entonces es de tipo ascendente. Pero si la pendiente es de tipo negativo, entonces es de forma descendente. Entonces, ¿qué nos quiere expresar esta situación? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una velocidad, de una presión, de la temperatura o alguna variable que nosotros estemos trabajando, entonces ahí podemos decir si va frenando, si va desacelerando, si va perdiendo masa y demás. Entonces, para eso utilizamos pues la ecuación de la recta tangente. Entonces vamos allá a la ecuación de la recta tangente. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio que teníamos ahorita. Entonces, vamos a hacer aquí un ejercicio aquí raro. Entonces tenemos f de x. Entonces es igual, f de x es igual a 0,5 x al cuadrado más 3x más 2. Listo, tenemos esa función. Tenemos esa función. Y queremos hallar, entonces vamos a hallar la ecuación de la recta tangente en el punto, entonces vamos a revisar aquí un punto, vamos a tomar aquí un punto cualquiera. ¿Dónde tengo la función? A ver, la función, ¿dónde está? ¿Dónde está?
Listo, aquí. Vamos a poner aquí en el punto. Bueno, en el punto X igual, vamos a irnos por el lado negativo. Entonces, menos 0,5. Menos 0,5. Menos 6, menos 6,625. ¿Listo? Ojo que ese del centro es la coma que divide el punto. La coordenada. Vamos a lo más grande. Listo. Entonces, bien, tenemos ahí una función 0,5 x al cuadrado más 3x más 2 y vamos a hallar la ecuación de la recta tangente en el punto 0,5 y 0,625. Recuerden que la coordenada particularmente siempre es x, y. ¿Listo? Y vamos a utilizar, entonces, dos cosas fundamentales. En principio, la pendiente, así como hacíamos en el primer corte. Entonces, primero hallamos la pendiente, pero la pendiente es la derivada. En este caso es la derivada. Y para hallar la ecuación, entonces usamos la ecuación de punto pendiente. Entonces, y menos y1 es igual a m x menos x1. ¿Listo? Vamos a usar esos dos criterios para hallar esa ecuación. Bueno, entonces en ese orden de ideas, el primer paso, pues es derivar la función. Listo, derivar. Entonces, f' de x es igual a x más 3. ¿Listo? Esa es la derivada de esa función. Recuerden que ¿qué pasa con el exponente? Baja a multiplicar, pero 2 por 0,5 es igual a 1. Y cuando le restamos 1, entonces quedaría la 1. O sea, aquí quedaría un 1 y aquí quedaría otro 1. Más 3. Pero ojo, esto que acabamos de hallar son todas las posibles pendientes de esa recta. O sea, todas las posibles pendientes de esa función. Nos están pidiendo, nos están pidiendo en el punto exacto. Entonces nos están pidiendo en un punto exacto, o sea, en x igual a menos 0,5. ¿Sí? En este caso, no vamos a igualar a 0 porque no estamos hallando el máximo o el mínimo, sino estamos hallando otro punto cualquiera. Entonces, en este caso, reemplazamos x igual a menos 0,5, pero esta vez sí reemplazamos en f' de x. En f' de x. Entonces, aquí sería f' de menos 0,5 es igual. Entonces, a menos 0,5 más 3. Hagámoslo aquí para no comer tanto espacio. Entonces sería 3 menos 0,5, entonces daría 2,5. Listo, entonces ojo aquí lo que acabamos de encontrar. Esto que acabamos de encontrar es la pendiente. Es la pendiente de la recta tangente. Listo, entonces ya tenemos la pendiente de la recta tangente, o sea, m va a ser igual a 2,5. En principio podemos decir que como es positiva es de manera ascendente, o sea que va hacia arriba, ¿sí? O sea, tiende hacia arriba. Vamos a terminar de hallar la ecuación y ya la verificamos en el GeoGebra, que él también nos ayuda a hacer ese tipo de cosas. Entonces, vamos a aplicar la ecuación punto pendiente, entonces y menos y1 es igual a m por x menos x1. Entonces, en este caso sería y menos y1. Ya tenemos ahí el dato. 0,625 es igual a m, y m la acabamos de hallar, que es 2,5, por x
menos, menos x1 que es menos 0,5. Bueno, ahí tenemos los datos. Hagamos aquí y es igual a menos 0,625. Es igual a 2,5x. Recuerden aquí los signos, menos por menos más. Entonces quedaría más 2,5 por 0,5. 1,25. ¿Listo? Recuerden aquí los signos, menos por menos más. Y 2,5 se multiplica con este 0,5 y daría 1,25. Y es igual a 2,5x más 1,25 más 0,625. O sea que y va a ser igual a 2,5x. Sumamos eso. 1,25 más 0,625. Más 1,875. Listo. Y esta sería la ecuación de la recta tangente. Prácticamente igual a como hacíamos en el primer corte para hallar la ecuación de la recta entre dos puntos dados. Sino que aquí, pues obviamente nos estamos bueno, saltando o cambiando o utilizando el concepto de que la derivada es la pendiente de la recta tangente. Bueno, vamos a revisar este. Bueno, venga, voy a apuntar aquí el dato del punto. Listo. Vamos a hacer esto en el GeoGebra. Hacemos un momentico al GeoGebra. Vamos a eliminar esto. Vamos a poner aquí la función 0,5 x al cuadrado más 3x más 2. Esa es la función que estamos trabajando y nos dice que vamos a hallar la pendiente, perdón, la recta tangente en el punto. Entonces, cuando uno va a colocar un punto en GeoGebra, utiliza la letra mayúscula, le da igual, abre paréntesis. Entonces, con una letra mayúscula se arma un punto. Entonces, menos 0,5 y 0,625. Listo. Vean, ahí apareció. Aquí tenemos el punto A, miren. Vamos a hallar la recta tangente en ese punto. Entonces, fíjense aquí cómo se hace esto de rápido. Entonces, simplemente colocamos aquí tangente. Y en tangente aparece pues aquí el menú y aparece punto función. Entonces, tangente, punto función. Entonces, el punto, ¿cuál punto estamos hablando? Pues del punto A que acabamos de escribir y la función pues es esta f de x. ¿Listo? Mire, automáticamente aparece la recta tangente. Mírenla aquí. ¿Listo? Eso fue lo que nos acabó de decir ahí. Vamos a hacer otro por acá. Entonces, vamos a hacer un punto B, por ejemplo. Entonces, en el punto menos 2, que está ahí exacto. Listo, mírenlo aquí. Ahí apareció el punto B. Y vamos a hacer la tangente ahí. Entonces, tangente. Entonces, del punto B de la función f. Listo, mírenla ahí está, véanla. Vamos a cambiarle aquí de color y ahí la tenemos. Vamos a hacer un punto C, por ejemplo, un punto C.
Entonces es igual a, entonces coloquemos ahí, menos 2.5 y esto baja más o menos a 2 menos 2.375. ¿Sí? Bueno, ahí está sobre el punto. Bueno, ahí dio. Listo, miren ahí. Ahora hagamos aquí tangente. Listo, del punto C de la función f. Listo, miren ahí. Listo. Listo, vean ahí cómo hay diferentes rectas tangentes de la función. Entonces, fíjense ahí cómo se puede observar ahí la situación. Listo, miren, por ejemplo, ahí esa función. Entonces, ahí la tenemos. Entonces, bueno, entonces, ¿qué se podría revisar ahí? Si, por ejemplo, estamos hablando de que la función verde es un desplazamiento de una partícula, de una función, de un carro, de un objeto que está cayendo, por ejemplo, en caída libre, movimiento uniformemente acelerado, pues la función azul nos permite hallar la velocidad con la que estamos trabajando en ese punto exacto. Ya si no queremos trabajar en ese punto, pues entonces ya simplemente pues miramos otro punto o revisamos otro punto. Entonces aquí la pendiente nos puede decir qué tan rápido está cambiando la velocidad en ese punto. Entonces, fíjense que en el punto C, vamos a quitar aquí un momento, fíjense que en el punto C, entonces acá en el punto C, tenemos que es una pendiente 0,5, o sea, no es tan rápido, digamos, el movimiento ahí, no es tan rápido esa velocidad. En el punto ya, en la segunda, o sea, en esta roja, en el punto B, pues aquí ya tenemos una pendiente de 1, o sea que la velocidad ya empezó a subir considerablemente. Pero si miramos en el punto A, o sea, aquí en la línea negra, la pendiente es 2.5, o sea que la situación ya está muy rápido, o sea, si estamos hablando desde el término de la velocidad, ya la situación es muy, muy, muy rápida, muy compleja, pues ya ahí se revisa. Ya si queremos mirar, pues la velocidad, la aceleración de la segunda derivada, y ahí pues ya pueden revisar. Bien. Entonces, bien, entonces como pueden observar, como pueden ver ahí, eh, pues la clase de hoy pues no es tan extensa, no es tan extensa porque simplemente se mostraba ahí. Era más mostrar que el GeoGebra les permite o les ayuda, pues digamos con el ánimo de cerrar ahí la asignatura, de que les ayuda a realizar todo este tipo de situaciones. eh, le ayudan a contemplar todo ese tipo de situaciones, pues digamos más fáciles y sencillas. GeoGebra es una aplicación que se puede usar tanto en el computador como en el celular. No sé en el celular qué tan fácil sea manejarlo, pero pues yo sé que hay una aplicación que se llama GeoGebra. Entonces, ahí está. Contemplando esta situación, entonces podemos, pues prácticamente la última clase de nosotros, que es listo, entonces que la próxima clase, que es el 27, la próxima clase que es el 27 prácticamente pues es una clase pues muy corta o bueno, dependiendo de las dudas que ustedes tengan de sus ejercicios. Lo más importante es que vayan adelantando su taller lo que más puedan, que aprovechen todas estas herramientas que pues obviamente están en internet que nos permiten trabajar con mayor facilidad todo este tipo de situaciones. Cuando uno o cuando orienta esta asignatura en la parte de e-learning, allá en seguridad y salud, pero de e-learning, uno trabaja netamente sobre el GeoGebra porque pues, es una herramienta muy funcional, es muy fácil, se trabaja muy rápido. Entonces, ahí está la situación. Entonces, pues muchachos, simplemente pues queda que revisen, que prácticamente dentro de 8 días, pues digamos que
la idea es tener las dudas concretas frente a lo que tengan de los ejercicios. Si no hay dudas, pues simplemente pues ya, digamos que ahí ya entraríamos en la fase de entregar el taller más bien. El taller, el examen final, pues se los he comentado, pues es de todo lo que vimos durante el semestre, funciones, límites, derivadas y demás. Entonces también para mostrarles ese tipo de cosas que se puede hacer, digamos, con el ánimo de que también puedan resolver su examen de forma más fácil, ¿no? Entonces con el GeoGebra usted puede trabajar más fácil, resolver las preguntas más sencillo, salir de alguna duda, derivar más rápido, ¿sí? Entonces ahí está. Bien, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Por mi parte, no. No, profe. No. Listo. Listo, muchachos. Entonces, pues en ese orden de ideas, pues entonces, pues listo, sería pues dejar hasta aquí. Trabajen su taller, cualquier cosa, pues nos vemos dentro de 8 días, revisamos dudas y si no, pues ya prácticamente sería pues vernos hasta el otro semestre si sobrevivimos a esto. Porque pues según ministerio, según presidente, y ya como lo dijo ayer, los colegios y universidades arrancan prácticamente en agosto. Y ustedes saben que la universidad, la Unigermana, pues arranca más o menos el 7-8 de agosto del semestre. Entonces tenemos tiempo suficiente. Ahorita salimos a vacaciones, descansamos de todo esto, de computador, de profesores, de trabajos. Entonces descansamos de todo esto y pues hasta agosto. Entonces, en agosto, pues cuidarnos mucho porque el pico de la pandemia está entre junio y julio. Entonces, sí hay que cuidarnos mucho. Bien, pues esperar qué sucede. Cualquier cosa, pues ustedes saben, con mucho gusto, por medio del celular, el correo, la plataforma. Para ahí estamos ahí atentos, presentes. Y pues no, bien, muchachos. Entonces, desearles una bonita semana, un fin de semana. Y pues despedirme. Hasta luego y chao.